Esto sucedió hace varios años atrás, cuando presté mis servicios en un edificio muy famoso de una aseguradora que se encontraba cerca de la Minerva en Guadalajara, Jalisco. Eran mis inicios en el noble trabajo como guardia de seguridad. Me encargaba de atender un edificio de 7 pisos. Curiosamente, cada uno de ellos tenía su historia que pocas veces me senté a escuchar a detalle. Al iniciar turno, mi compañero Robert realizaba un rondín una vez que el personal que labora en las instalaciones pasaba a retirarse, ya que ese lugar durante el día funge como una serie de oficinas. En el momento en que se apagan las luces es donde empieza lo interesante. Una noche, al realizar el tercer rondín, encontramos puertas abiertas, papeles y objetos de escritorio tirados en el piso de las oficinas. A todo esto hay que agregarle que se escuchan voces en los pasillos. A la hora de dirigirnos al área de los baños, vimos cómo las puertas se abrían de la nada. Dentro no hay nadie que pudiera azotarlas con tanta fuerza con la que podíamos verlas. Incluso era claro escuchar cómo gente entraba a los baños. El ruido del agua saliendo de los lavamanos era totalmente escuchable. Muchas veces incluso llegamos a ver caras reflejadas en los cristales y espejos que hay repartidos en todo el lugar. Bueno, como si todo esto no fuera suficiente, lo que más me ha llegado a espantar es el grito de un lamento que hace eco en todo el edificio en plena madrugada. El ruido que genera es claro, como si quien lo hiciera estuviera a un par de metros de nosotros. Debido a todas estas cosas, en varias ocasiones a mi colega y a mí nos han llamado la atención, porque siempre se encuentran puertas abiertas y desorden en las oficinas, por todo lo antes mencionado. Debido a todo esto, no me quise quedar con la duda del por qué sucedía esto en dicho edificio. Me puse a investigar y me hallé con una historia que dicta que en el cuarto piso hubo una tragedia en la cual una enfermera se habría quitado la vida por una decepción amorosa. Y curiosamente, ese cuarto piso es donde más pesado se siente la vibra. También es donde más tiraban los objetos y papeles. El personal del edificio se retira a las 22 horas a más tardar, porque saben perfectamente lo que pasaba en ese lugar y para evitarse pasar un mal momento preferían irse justo a su hora. Eso es en cuanto a la cuarta planta. Sin embargo, en la planta baja, en la primera, se contaba que había el espíritu de una niña que jugaba y cambiaba las cosas del lugar. Incluso había un video que captó a la niña en las instalaciones. Ella se ve que viste con un vestido blanco, uno algo viejo. Por viejo quiero decir antiguo, como de los que se usaban en los años 80. De esa niña lo más relevante es que no tenía pies. De aquella aparición yo no la he visto con mis propios ojos. Sin embargo, ese video que dura 3 segundos es prueba fuertemente creíble de su existencia. Estos edificios son viejos. A lo largo de toda su vida han sido muchas cosas, como el de la enfermera, que en su tiempo fue eso, un hospital provisional. En cuanto a la niña, no sé a qué se debe su aparición, de qué año o época es que proviene, y aún más extraño y perturbador, el por qué se aparece en este lugar. En ese empleo duré 8 años,
Y quizás al escuchar estas historias a ustedes no les parezcan tan aterradoras, pero al vivirlo es muy diferente. Ya solo para terminar mi relato, quisiera agregar lo siguiente. En un inicio, cuando empezaba a trabajar ahí, uno de mis compañeros siempre llevaba consigo un rosario y un libro de la Santa Biblia a la hora de dar sus rondines. Ahora por fin entiendo el por qué era que hacía esto. Trabajé por 6 meses en una agencia de automóviles, siendo guardia de seguridad. Mi turno iniciaba a las 8 de la noche, hora en la que todos los empleados se iban a sus casas. Salía a las 8 de la mañana, hora en la que todos ellos regresaban a sus actividades. El trabajo en ese lugar era muy tranquilo. Estaba en un lugar céntrico en la ciudad de Pachuca. A través de sus grandes paredes de vidrio se podía ver cómo la gente iba y venía, ya que por la zona había algunos bares y restaurantes que cerraban muy noche. El movimiento calmaba a eso de las 2 o 3 de la madrugada, pero aún así había gente aún en las calles. Hasta ese entonces nunca tuve o presencié algo que me sacara de mis casillas. Esto recuerdo que sucedió un día lunes. Ese día de la semana, a diferencia del resto, hay muy pocas personas en las calles. Hacía mi rondín dentro de la agencia. El lugar es amplio, no tiene muchos lugares que revisar, salvo por los almacenes y las cocheras. Después de dar mis vueltas y no hallar nada, me senté en una silla justo al lado del escritorio enfrente de los autos que están en exhibición. Con el silencio de la noche, de las 2 de la madrugada para ser más exacto, oí unos pasos acercarse. Enseguida prendí mi linterna y giré hacia mi costado derecho. Ahí era que se oía más fuerte aquellas pisadas. Del pasillo que conecta los baños, una mujer de unos 40 años venía caminando muy lentamente. De inmediato la paré y le pregunté quién era, qué hacía a esas horas. La señora parecía algo confundida. Con trabajo y con un hablar muy torpe dijo que pasó al baño y se quedó dormida. Sonó algo muy tonta aquella explicación, pero le di cierto grado de veracidad, ya que yo no reviso los sanitarios a la hora de dar mis rondas. Le dije que la dejaría salir, pero antes debía revisar que no se llevara nada consigo. Con mucho cuidado y sin malintencionar las cosas, revisé al tacto a esa mujer. Debo decir que al acercar mi mano a ella se sentía muy fría. Algo curioso, ya que esa noche no hacía nada de mal clima. La señora no traía nada consigo, absolutamente nada. Después de eso nos dirigimos a la salida. Le dije que se fuera con cuidado, ya que era muy noche. Ella solo dijo gracias con una voz muy seca. La mujer caminó justo al frente de la agencia. Se paró en la esquina como esperando a un taxi quizá. En todo momento no le quité la mirada de encima por si acaso. Ella se mantuvo en ese lugar por 10 minutos. Taxis pasaban, pero ella no hacía siquiera señales de intentar parar uno. Algo se traía a esa señora. Pensé muchas cosas, pero justo en ese momento una camioneta pasó enfrente de ella y la mujer desapareció. Me asomé a ambos lados de la banqueta, pero ella no estaba.
Era imposible que hubiera corrido o se hubiera metido a una casa. Fue cuestión de un segundo o incluso menos que esa camioneta bloqueó mi vista de ella. En ese momento sentí un malestar estomacal muy fuerte, como si de golpe algo me hubiera caído mal. Esa noche no me sentía seguro, sentía como si algo anduviera mal, así que prendí las luces de la agencia, algo que solo hice esa única vez. Yo creo que esa mujer era una aparición y que me espantaron. Ojalá estas historias les estén agradando. Por suerte aún tenemos una más que contar esta noche. Noche que espero la estén pasando muy bien. Me gustaría pudieran ayudar a compartir este contenido con más gente para que podamos crecer un poco más cada día. Eso me ayudaría muchísimo. Ahora ya sin más, pongamos atención a esta historia. Mi padre se llama Felipe, pero le dicen Félix, algo que a la fecha no sé a qué se debe. Pero bueno, él es guardia de seguridad en una casa de empeños en la ciudad de Irapuato. Él trabaja en las noches como cuidador de ese sitio. Una mañana, como a eso de las 7, cuando regresaba a casa, nos contó algo que jamás olvidaremos. A las 7, mi madre y mis hermanos ya estábamos despiertos y nos alistamos para irnos a la escuela. Mi padre llegó justo en ese momento. Cuando lo vimos, él estaba completamente pálido. Él es de tez morena, así que ese semblante era más que reconocible de lejos. Mi madre le preguntó qué sucedía. ¿Acaso se sentía mal? Él no dijo mucho, solo dejó sus cosas en el sillón y se fue a la cocina. Tomó un vaso de agua y lo bebió de principio a fin sin hacer pausa. Mi madre, preocupada, le preguntó qué tenía. Él entonces le apuntó a sus pies. En la pierna derecha tenía unos rasguños que le habían desgarrado el pantalón, incluso parte de sus botas. ¿Acaso te atacó un perro o te peleaste?, preguntamos. Mi padre dijo que no. Ojalá eso hubiera pasado. Con la intriga que generaba ese ambiente, mi madre prácticamente le ordenó. Lo obligó a que contara qué rayos le había pasado. Mi padre, aún con su rostro lleno de miedo, dijo que lo atacó algo. Una clase de animal, pero uno que nunca había visto. Al salir del trabajo a las 6:30, caminó por un callejón que toma entre dos calles para cortar camino. En ese lugar, y aun siendo medianamente de madrugada, de entre las bolsas de basura salió algo del tamaño de un perro, pero que caminaba en dos patas. Era muy delgado y de color café. La cara es un poco difícil de describir porque no logró verla bien. En el momento en que esa cosa salió, atacó a mi padre, quien trató de defenderse a base de patadas, pero esa criatura se aferró a su pierna con mucha fuerza, tanta que empezó a rasguñarlo hasta deshacerle el pantalón. Parte de esos rasguños pasaron hasta la piel de mi padre. Como pudo, trató de zafarse de eso, que era casi imposible. Cuando creyó que estaba perdido, un hombre que pasaba por el lugar vio que se hallaba en problemas y corrió a auxiliarlo. Entre los dos hicieron todo lo posible por quitarle ese animal de encima. Por suerte lo lograron. El animal, quien se vio amenazado, solo hizo un par de gritos como el de un cerdo y subió con mucha facilidad hacia el techo de una de las casas aledañas.
Un gato te atacó, fue lo que mi madre pensó, pero mi papá insistía en que fue algo más grande y con mucho más fuerza. Él se descubrió la pierna dejando ver dos grandes rasguños que aún tenían algo de sangre. Enseguida fuimos al médico donde por suerte, más allá de un antibiótico, no pasó a mayores. A ese animal mi papá ya jamás volvió a verlo. Dejó de pasar por ese callejón por el miedo que le generó ese encuentro. Encuentro que él dice no fue un perro ni un gato. Fue algo más, algo que no sabe cómo llamarle. Buenas noches, querida comunidad de CH. Hoy estamos reunidos, como ya es habitual en este espacio, con la intención de narrar algunas historias que nos han hecho llegar ustedes. Como acaban de ver, quien nos compartió estas historias también nos hizo llegar varias grabaciones de lo que ha visto y oído en su trabajo. Además de esta historia en particular, hay una más que estoy seguro le sacará algunos gritos. Así que pongamos atención a esto que estamos por contarles. Yo soy Memo y acompáñenme esta noche a recorrer los oscuros caminos de estas historias. Me llamo Román Saldívar. Soy velador en un taller mecánico y desde el primer día que puse un pie en este sitio, extrañas cosas me han estado ocurriendo. Como velador llevo más de 20 años. Al principio, cuando experimenté las primeras cosas paranormales, sí llegué a asustarme. Por suerte, en mis inicios no estaba solo. Tenía un par de compañeros más que me apoyaron y me dijeron que en este empleo eso era normal. Hace 3 años entré a trabajar a este taller mecánico. Mi función es cuidar por las noches para que nadie llegue a meterse. Anteriormente ya habían ingresado algunas veces y habían saqueado el sitio, así que para evitar eso me tenían a mí aquí. Yo entro a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. En todo ese tiempo me la paso dentro del taller mecánico, que no es muy grande, he de decir. Por suerte no estoy solo todo el tiempo. A mi lado está Maxi, un perro que me hace compañía y quien también me ayuda a cuidar el sitio. Maxi ya estaba cuando yo entré a trabajar y con el tiempo nos hicimos grandes compañeros. Cuando entré a trabajar se me dijo que en el taller pasaban cosas extrañas. ¿Extrañas como qué?, pregunté. Bueno, según dicen algunos muchachos del trabajo, de vez en cuando se ve un señor caminando en el almacén. Mira, te aviso desde ahorita para que no te sorprenda o para que no te dé miedo si es que lo ves, dijo mi jefe. Experimentar cosas paranormales para mí ya era normal, pero aquí fue donde me llevé el susto de mi vida. Una noche de las primeras, por cierto, me encontraba trabajando. De vez en cuando me daba mis vueltas por el taller y revisaba los almacenes solamente por rutina. Como a la 1 de la madrugada escuché que alguien tocó la puerta del taller. No le presté atención ya que podría tratarse simplemente de borrachos, quienes chocan contra la puerta al ir caminando en la calle. Pero aquello que se oía allá afuera
No eran borrachos. El toquido se volvió a oír y este era perfectamente entendible. Maxi por su parte no ladraba, simplemente movía la cola como si estuviera contento. Ha de ser alguno de los trabajadores o dueños, pensé, aunque todos ellos tienen llave propia, así que no sabía qué pasaba. Me acerqué a la puerta y sin abrir pregunté quién era. La voz de un hombre me dijo: «Buenas noches, soy el señor Abel y quiero pasar por algunas cosas que me dejó encargado mi hijo Cristian». Cristian es el nombre de uno de los dueños del taller, pero este en ningún motivo me dijo que su padre vendría. La verdad no le tuve nada de confianza a aquel señor, ya que jamás lo había visto, ni siquiera sabía de él. Sin embargo, el hecho que Maxi no ladrara como normalmente lo hace con desconocidos fue motivo suficiente para dejarlo entrar. El señor entró y acarició a Maxi, quien se veía muy feliz de verlo. Después de eso se fue hasta las oficinas del taller. En todo momento ese señor Abel fue muy respetable, incluso platicó conmigo. De hecho, ya viéndolo mejor, tenía mucho parecido a su hijo Cristian. El señor entró a la oficina y sacó una caja muy chica del escritorio. La caja era de unos 15 centímetros de largo por unos 10 de ancho. El hombre la metió en sus brazos y salió del taller, no sin antes despedirse, y me dijo: «Si ve a Cristian, dígale que me vaya a visitar». Después de eso el señor se fue y ya no supe nada más de él. Al día siguiente por la mañana, cuando llegó Cristian, le dije que su padre, don Abel, había venido por unas cosas en la madrugada. Cristian se puso pensativo y preguntó nuevamente ¿quién? Le repetí que su padre, don Abel. Le describí la apariencia del señor que había venido en la madrugada y que se llevó una caja de su oficina. Cristian corrió a la oficina y buscó aquella caja, esa misma que contenía las cenizas de su padre Abel, quien tenía 5 años de haber fallecido. Cristian me regañó y dijo que por qué lo había dejado entrar. Le expliqué que Maxi no le ladró, al contrario parecía conocerlo, además del gran parecido que tenía con él. Cristian salió de inmediato a no sé dónde. Al paso de una hora regresó con aquella caja que se llevó don Abel en la noche. Cuando llegó, entró a la oficina y se quedó pensando. No dijo nada, no hizo nada. Después de un rato y por culpa y remordimiento, le pregunté qué había pasado. Cristian dijo que halló aquella caja justo encima de la lápida de su padre. Al día siguiente se instalaron cámaras de seguridad en todo el taller, por si don Abel volvía a aparecerse, pero jamás volvió a poner un solo pie. Bueno, eso creo. De vez en cuando tocan a la puerta del taller muy de madrugada. Maxi mueve la cola y yo pienso que es don Abel. Pero cuando abro la puerta, afuera no hay nadie. Lo que voy a contar a continuación es algo que varios de mis compañeros de trabajo y yo hemos presenciado en los últimos meses. Soy velador en una armadora de automóviles ubicada en el pueblo de San José, Chiapa, que está a unos 40 minutos de la ciudad de Puebla. Este lugar está muy lejos de todo tipo de urbanización. Todo lo que nos rodea son campos y campos áridos. En este lugar a todas horas pasan cosas extrañas. Se ven y se oyen. Y aunque ya estamos acostumbrados a todo eso,
no significa que no sintamos miedo. Las siguientes grabaciones corresponden a una noche en que mis compañeros y yo estábamos trabajando en aquella zona industrial. En la madrugada se empezó a escuchar el lamento de alguien que se oía a lo lejos. En un principio pensamos que sería el viento o en su defecto el sonido provocado por los autos que pasan muy a lo lejos. Pero tras escucharlo con más cuidado, nos dimos cuenta que no era el caso. Mis compañeros y yo salimos al estacionamiento y ahí fue que oímos esto. No mames. A lo lejos se podía oír el lamento de una mujer. Mis compañeros y yo seguimos caminando por el estacionamiento, buscando de dónde se originaba aquel ruido. Pero por más que alumbrábamos a lo largo y ancho de todo ese estacionamiento, no vimos nada. Ojalá nos hubiéramos quedado con esa intriga y hubiéramos regresado a nuestro puesto de vigilancia. Pero como dicen, el hubiera no existe. Precisamente en ese mismo estacionamiento, a plena luz de las escasas lámparas, vimos esto otro. ¿Lo tenés sofocada? Container 20. Al 05 sin 20, toma de 73. Puerta 2 20. Vehicular o peatonal. Vehicular o peatonal. Puerta 2 personal 20. No sé ustedes, pero para mí es más que claro que ahí había una persona parada en plena luz. Después de ese avistamiento decidimos ya no seguir adelante, no fuera a ser el caso que otra cosa aún peor se nos apareciera. Este tipo de apariciones y sonidos es muy común de escuchar por este lado. Hay quienes dicen que aquel quejido que se oye no es otro que el de la Llorona, y si quieren mi opinión, les puedo asegurar que sí lo es. Pero aquí ustedes tienen la última palabra. Vivo en la ciudad de Matías Romero, en Oaxaca, México. Este lugar es una ciudad, pero casi todas las personas tienen viejas costumbres que la hacen parecer más un pueblo que otra cosa. Hace unos meses, por ahí de junio o julio, se suscitó un curioso incidente por estos lugares. Hasta la comandancia se reportó la desaparición de un hombre de edad mayor,
El sujeto en cuestión había salido de su casa para ir a vender sus productos del campo al mercado municipal. La última vez que se le vio fue precisamente yendo a sus tierras que están a las orillas del pueblo. Algunos habitantes de esa parte dicen haberlo visto irse mas no regresar. Esto quedó corroborado ya que al mercado nunca llegó. Tras un paso de 2 días sin saber de él, se le dio aviso a las autoridades para que fueran en su búsqueda. Se describió al hombre como alguien de 60 años. Ese día en particular iba vestido con botas negras, un pantalón de mezclilla deslavado y una chamarra negra. Eso fue lo único que se nos dijo antes de iniciar nuestras labores. Debo decir que aunque me pese esa etiqueta, pero la policía no solo de aquí, sino en general es muy deficiente. A pesar de haber sido reportado ese caso, únicamente mandaron a un par de patrullas a revisar la zona donde fue visto por última vez, y esto lo ordenaron a las 9 de la noche. Para mi mala suerte en mi patrulla solamente iba yo. Desde hace un par de semanas atrás mi compañero de patrullaje había sido reubicado a otra zona y aún no había llegado nadie para que cubriera su lugar. En la otra patrulla iban 2 colegas quienes, una vez llegado a las tierras del señor, nos tuvimos que dividir para agilizar la búsqueda, ya que ese campo era muy grande, además que colindaba con varios campos de siembra más, y con el río que hace frontera con la carretera principal. Si ven algo se comunican por radio, dijo uno de mis compañeros antes de que cada uno tomara rumbo distinto. Yo caminé hacia donde estaba la milpa crecida. Con linterna en mano gritaba el nombre del Señor a todo pulmón. En mi mente decía una y otra vez: ¿qué ganamos en venir a buscarlo aquí a estas horas? De seguro su familia ya lo hizo en varias ocasiones. No cabe duda que el jefe es un bruto. En un par de ocasiones algunos animales como conejos, ardillas y mapaches salían de la hierba alertados por la luz y estos me sacaban varios sustos. Aunque el peor de ellos fue el que me dio una víbora que pasó a 1 metro de mí arrastrándose entre los campos enhierbados. Recorrí todo ese campo hasta incluso meterme en otro aledaño. Por más de 40 minutos grité su nombre, pero nadie respondía. Cuando estaba por dar vuelta atrás y regresar a la patrulla, mi linterna alumbró a alguien que estaba sentado a pie de un árbol. Él estaba abrazando sus rodillas con sus brazos. Aquella persona no solo hacía eso, sino que se escuchaba que estuviera sollozando o tiritando de frío, cualquiera de esas 2 cosas. Al ver la vestimenta de esa persona, la cual concordaba con la del desaparecido, no dudé ni un segundo en ir por él. Buenas noches, señor. Me alegra haberlo hallado. Llevamos un largo tiempo buscándolo. Su familia está muy preocupada por usted. El hombre cayó por un instante y alzó la mirada hacia mí. No puedo describir bien lo que sentí al ver los ojos de ese hombre, pero lo más certero, yo creo que sería miedo. El señor tenía las pupilas dilatadas, haciendo que sus ojos se vieran mucho más grandes. Sus labios estaban resecos por falta de líquido y su piel estaba escamosa como si se estuviera pelando. En ese instante creí que el señor estaba en una clase de shock emocional. Quizás lo habían asaltado o había sufrido una fuerte impresión que lo dejó en ese estado. Lo ayudé a parar y le dije que me siguiera hacia la salida del terreno. El señor dijo que sí con una voz muy débil.
De inmediato traté de comunicarme con mis demás compañeros para decirles que ya había encontrado a la persona, pero mi radio solo daba estática. Quizás estoy fuera de rango, fue lo primero que se me vino a la mente. Nuestro andar fue lento debido al delicado caminar del señor. No quise apresurarlo, pues sabía que no estaba en las mejores condiciones. Le pregunté qué le había pasado, cuál era la razón de cómo llegó a ese lugar, pero el señor no dijo prácticamente nada. Algunos ruidos torpes salían de su hablar, pero nada era coherente. No seguí insistiendo porque atribuía eso también a su mal estado médico. Repetidas veces seguí intentando hablar por radio para pedir ayuda, pero por más que lo hacía, seguía fuera de rango aparentemente. Tras caminar unos 20 minutos le dije al señor que ya estábamos cerca. Ya se veía la cerca de su terreno y más adelante ya estaban las patrullas. Para el último tramo de distancia antes de salir, el señor dijo que se sentía muy cansado. Lo apoyé sobre mi hombro y lo ayudé a caminar. En el momento en el que lo toqué, sentí mucho frío, además que su cuerpo estaba sumamente pesado. Era como cargarlo con peso muerto. A cada paso que daba sentía como si las fuerzas que yo tenía se estuvieran yendo, como si mi cuerpo se debilitara a cada segundo. Como pude logré llevarlo a la patrulla colocando al hombre en el asiento del copiloto, pero algo me causó ruido, y eso fue ver que la patrulla de mis compañeros no estaba. Había marcas en el suelo que indicaban que habían partido. Nuevamente traté de contactarlos por radio, pero fue imposible. No había frecuencia abierta y solo se oía pura estática. Lo voy a llevar a la comandancia, le dije al señor. Después ya reportaría lo de mis compañeros, quienes se me seguía haciendo sumamente raro que no se encontraran por ahí cerca. Encendí la patrulla y avancé varios metros. Con ese tramo avanzado la radio empezó a dar señales de vida. Empecé a oír voces algo distorsionadas, pero al final de todo eran voces. Aquí 067 al habla. ¿Me escuchan? 067 al habla, cambio. Por suerte del otro lado la patrulla de mis compañeros ya se escuchaba. Aquí patrulla 112, te oímos. ¿Dónde te metiste, canijo? Te estuvimos hablando a la radio y nada que se escuchaba. Ya encontramos al perdido. Repito, encontramos al perdido, danos posición, cambio. Quedé bastante sorprendido al escuchar las palabras de mis colegas. Ellos decían haber hallado al perdido, pero ¿cómo era posible si él estaba justo a mi lado? Aquí 067, confirmen lo del perdido. ¿Es el objetivo de la noche o de qué hablan? El perdido de la zona del campo está a mi lado. Repito, el perdido de la zona del campo está a mi lado. Cambio. Imposible. El señor mayor reportado apenas fue hallado en la zona del río con una fractura en la pierna. Ya lo estamos socorriendo. No sé quién esté contigo, canijo, pero ese no es el objetivo. Cambio. Cuando escuché eso, mi sangre se heló de miedo. Me quedé pálido del susto y los vellos de los brazos se me erizaron como no se imaginan. Volteé ligeramente la cabeza en dirección al hombre que había hallado hace un momento. Al verlo a la cara me di cuenta de algo horrible. Ese hombre tenía el rostro completamente negro.
Era como si una máscara de ese color le cubriera toda la cara. Aún con el auto en movimiento, él abrió la puerta y salió corriendo dirigiéndose a los campos que estaban al lado del camino. Yo no pude evitar gritar con mucha fuerza. Pisé el acelerador a fondo como loco, mientras aquella puerta del copiloto se mecía y se azotaba. Las luces de mi patrulla alumbraron entonces a la patrulla de mis compañeros que ya venían de regreso. Ambos nos frenamos y yo salí sudando frío y lleno de miedo. Caí al piso y les dije que hace un momento algo me había espantado en la patrulla. Algo con la cara negra y que se parecía mucho a la persona perdida. Mis compañeros me dieron un poco de agua y me tranquilizaron. Apuntaron a su patrulla donde se podía ver a aquel hombre de la búsqueda, quien se hallaba cansado y mal herido, pero este sí era el verdadero. Ambas patrullas regresamos a la comandancia con un buen resultado, aunque no tan bueno para mí, pues a partir de esa noche me dio mal aire. Caí enfermo con fiebre y dolor de huesos por 3 días. Esto no se me quitó sino hasta que fui a la iglesia y escuché la misa. Aunque ya pasó algo de tiempo, sigo teniendo muy presente esa noche. Y hay días que me gustaría saber qué rayos fue eso que me encontré en el campo. Pero también hay otros que preferiría no saberlo jamás. Es mejor vivir felizmente con la duda. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.